De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 11. Modos y ejecuciones. Kurt emite las palabras es regnet, y bajo las condiciones correctas, nosotros sabemos que ha dicho que está lloviendo. Si identificáramos su emisión como intencional y lingüística, somos capaces de seguir adelante e interpretar sus palabras. Podemos decir lo que sus palabras en esa ocasión significaban. ¿Qué podríamos saber que nos ayudaría a lograr esto? ¿Cómo podríamos haberlo sabido? La primera de estas preguntas no es igual a la pregunta acerca de que sí sabemos qué nos permite interpretar las palabras de otros. Pues fácilmente puede haber algo que podríamos saber y no sabemos, cuyo conocimiento bastaría para la interpretación, mientras que por otra parte no es completamente obvio que haya algo que realmente sepamos y que desempeñe un papel esencial en la interpretación. La segunda pregunta, ¿cómo podríamos haber llegado a tener un conocimiento que nos sirviera para obtener interpretaciones? Naturalmente no tiene relación con la historia real de la adquisición del lenguaje. Es así una pregunta doblemente hipotética. Dada una teoría que haría posible la interpretación, ¿qué evidencia plausiblemente disponible para un intérprete potencial apoyaría la teoría hasta un punto razonable? A continuación trataré de pulir estas preguntas y sugerir respuestas. El problema de la interpretación es tan foráneo como doméstico. Surge entre los hablantes de un mismo lenguaje bajo la forma de la pregunta: ¿cómo puede determinarse que el lenguaje es el mismo? Los hablantes del mismo lenguaje pueden suponer que para ellos las mismas expresiones deben ser interpretadas de la misma manera, pero esto no indica que justifica la suposición. Toda comprensión del discurso de otro involucra la interpretación radical. Pero para ayudar a evitar que las suposiciones pasen desapercibidas, centraremos nuestra atención en los casos donde más claramente se requiere interpretación. La interpretación en un idioma del habla en otro idioma. ¿Qué conocimiento serviría para la interpretación? Una respuesta breve sería: conocimiento de lo que significa cada expresión significativa. En alemán, esas palabras que dijo Kurt significan que está lloviendo, y Kurt estaba hablando alemán. Así, al emitir las palabras es regnet, Kurt dijo que estaba lloviendo. Esta respuesta no es una mera reformulación del problema, como en principio podría pensarse. No lo es porque sugiere que al pasar de una descripción que no interpreta, su emisión de las palabras es regnet, a la interpretación de esa descripción, su decir que está lloviendo, debemos introducir una maquinaria de palabras y expresiones que puede estar o no ejemplificada en emisiones reales. Y esta sugerencia es importante. Pero la respuesta no da más ayuda que esta, pues no dice qué es saber lo que significa una expresión. Por cierto, también existe la insinuación de que en correspondencia con cada expresión significativa que sea una entidad, está su significado. Esta idea, si bien no es errónea, ha probado ser de muy poca utilidad. A lo sumo, hipostatiza el problema. La propagación de cierto desencanto hacia los significados en cuanto a implementadores de una explicación viable de la comunicación o de la interpretación ayuda a explicar por qué algunos filósofos han tratado de arreglárselas dejando de lado no solo los significados, sino también todo esbozo de una teoría seria. Cuando los conceptos que convocamos para tratar de explicar la interpretación demuestran ser más desconcertantes que el explanandum, resulta tentador reflexionar que, después de todo, la comunicación verbal consiste nada más que en elaboradas perturbaciones en el aire que forman una ligazón causal entre las actividades no lingüísticas de los agentes humanos. Pero si bien los dichos interpretables no son sino, es decir, son idénticos a acciones ejecutadas con variadas intenciones no lingüísticas, advertir, controlar, entrenar, distraer, insultar, y a su vez estas acciones no son sino son idénticas a movimientos intencionales de los labios y de la laringe, esta observación no nos aproxima en lo más mínimo a una consideración general inteligible de lo que tendríamos que saber
para poder redescribir las emisiones interpretadas como emisiones interpretadas correctas. El recurso a los significados nos deja más desamparados que cuando empezamos a partir de los hechos no lingüísticos que deben proveer la base probatoria para la interpretación. La postura del no son sino no proporciona ninguna clave de la forma en que la evidencia se relaciona con aquello para lo cual seguramente ella es evidente. Otras propuestas para salvar el escollo se quedan por el camino en distintas formas. Las teorías causales de Ogden y Richards y de Charles Morris trataron de analizar el significado de las oraciones, tomando una por vez en base a los datos conductistas. Aun si estas teorías hubieran funcionado para las oraciones más simples, cosa que indudablemente no hicieron, no llegaron a tocar el problema de extender el método a oraciones de mayor complejidad y abstracción. Otros tipos de teorías parten de intentar conectar palabras y no oraciones con hechos no lingüísticos. Esto resulta prometedor, pues el número de palabras es finito en tanto que el de oraciones no lo es. Y sin embargo, cada oración no es más que una concatenación de palabras. Esto ofrece la posibilidad de una teoría que interprete cada una de las infinitas oraciones usando solamente recursos finitos. Pero estas teorías no logran llegar a la evidencia, pues parece claro que las características semánticas de las palabras no pueden explicarse directamente sobre la base de los fenómenos no lingüísticos. La razón es simple. Los fenómenos hacia los que debemos dirigirnos son los intereses y actividades extralingüísticos a los que sirve el lenguaje, y estos son satisfechos por palabras solo en tanto y en cuanto las palabras estén incorporadas en, o en ocasiones resulten ser, oraciones. Pero entonces no hay posibilidad de dar una apreciación fundacional de las palabras sin dar antes una de las oraciones. Por razones muy diferentes, la interpretación radical no puede tener esperanzas de tomar como evidencia del significado de una oración a una explicación de las complejas y delicadamente discriminadas intenciones con las cuales se emite típicamente la oración. No es fácil ver cómo una aproximación así puede vérselas con el rasgo estructural y recursivo del lenguaje que resulta esencial para explicar la forma en que serán entendidas las nuevas oraciones. Pero la dificultad central es que no podemos esperar adjudicar un sentido a la atribución de intenciones finalmente discriminadas independientemente de la interpretación del discurso. La razón es que no podamos formular preguntas necesarias. La razón no es que no podamos formular preguntas necesarias, sino que interpretar las intenciones de una gente, sus creencias y sus palabras son parte de un único proyecto, ninguna de cuyas partes puede suponerse completa antes de que el resto lo esté. Si esto es correcto, no podemos convertir a toda la panoplia de intenciones y creencias en la base probatoria para una teoría de la interpretación radical. Estamos ahora en posición de decir algo más acerca de lo que serviría para hacer posible la interpretación. El intérprete debe ser capaz de comprender cualquiera de las infinitas oraciones que el hablante podría emitir. Si queremos establecer explícitamente lo que el intérprete debería saber para estar en condiciones de hacerlo, debemos expresarlo en forma finita. Para que este requerimiento pueda cumplirse, debe abandonarse toda esperanza de un método universal de interpretación. Lo máximo que puede esperarse es explicar cómo un intérprete puede interpretar las emisiones de hablantes de un único lenguaje o de un número finito de lenguajes. No tiene sentido pedir una teoría que diera por fruto una interpretación explícita para cualquier emisión en cualquier posible lenguaje. Todavía no está claro, desde luego, qué es para una teoría dar una interpretación explícita de una emisión. La formulación del problema parece invitarnos a pensar que la teoría es la especificación de una función que toma a las emisiones como argumentos y que tiene a las interpretaciones como valores. Pero entonces, las interpretaciones no serían mejores que los significados, y casi con seguridad no serían mejores que entidades de algún tipo misterioso. Luego, parece sensato describir
lo que se quiere de la teoría sin hacer referencia aparente a significados o interpretaciones. Alguien que conozca la teoría puede interpretar las emisiones para las cuales la teoría es aplicable. El segundo requerimiento general de una teoría de la interpretación es que se la puede apoyar o verificar mediante evidencia plausiblemente disponible para un intérprete. Dado que la teoría es general, debe aplicarse a un potencial infinito de emisiones. Será natural pensar que la evidencia en su favor consista en instancias de interpretaciones particulares reconocidas como correctas. Y este caso, por supuesto, se presenta al intérprete que trata con un lenguaje que ya conoce. El hablante de un lenguaje normalmente no puede producir una teoría finita explícita para su propio lenguaje, pero puede poner a prueba una teoría propuesta, dado que puede determinar si ella ofrece interpretaciones correctas cuando se la aplica a emisiones particulares. En la interpretación radical, sin embargo, se supone que la teoría provee una comprensión de emisiones particulares que no está dada de antemano, por lo que la última evidencia para la teoría no puede consistir en interpretaciones correctas de muestras. Para entenderse con el caso general, la evidencia debe ser de una clase que estaría a disposición de alguien que aún no sabe cómo interpretar las emisiones que la teoría está preparada para cubrir. Debe tratarse de evidencia que puede establecerse sin un uso fundamental de conceptos lingüísticos tales como significado, interpretación, sinonimia y similares. Antes de decir qué tipo de teoría me parece que funcionaría bien, quiero discutir una última sugerencia alternativa, cual es que toda la teoría que necesitamos se limitaría a un método de traducción del lenguaje a ser interpretado al lenguaje del intérprete. Una teoría así consistiría en el enunciado de un método efectivo para pasar de una oración arbitraria de la lengua extranjera a una oración de un lenguaje familiar. De este modo, satisfaría el requerimiento de un método finitamente enunciado aplicable a cualquier oración. Pero a mí no me parece que la mejor forma que pueda tomar una teoría de interpretación sea la de un manual de traducción. Cuando nuestra meta es la interpretación, un método de traducción se ocupa de un tópico equivocado, una relación entre dos lenguajes, mientras que lo que se busca es una interpretación de uno. En otro, por supuesto, pero eso no hace falta decirlo, ya que toda teoría está en algún lenguaje. No podemos, sin confundirnos, contar al lenguaje empleado en la enunciación de la teoría como parte de la materia de que trata la teoría, a menos que explícitamente lo hagamos así. En el caso general, una teoría de traducción involucra tres lenguajes: el lenguaje objeto, el lenguaje sujeto y el metalenguaje. Los lenguajes del cual y hacia el cual pasa la traducción, y el lenguaje de la teoría, que dice cuáles expresiones del lenguaje sujeto traducen cuáles expresiones del lenguaje objeto. Y en este caso general, podemos saber cuáles oraciones del lenguaje sujeto traducen cuáles oraciones del lenguaje objeto sin conocer qué significa cualquiera de las oraciones de ambos lenguajes. En algún sentido, de todas maneras, eso permitiría a alguien que comprendiera la teoría interpretar oraciones del lenguaje objeto. Si el lenguaje sujeto resulta ser idéntico al lenguaje de la teoría, luego alguien que comprenda la teoría puede sin duda usar el manual de traducción para interpretar emisiones extrañas. Pero esto tiene lugar porque esa persona se vale de dos cosas que conoce y que la teoría no enuncia: el hecho de que el lenguaje sujeto también es suyo y su conocimiento para interpretar emisiones en su propio lenguaje. Es muy dificultoso tratar de hacer explícita la suposición de que una oración mencionada pertenece al lenguaje propio de uno. Podríamos intentarlo, por ejemplo, con es regnet. En el lenguaje de Kurt se traduce como está lloviendo, en el mío. Pero la autorreferencia deíctica está fuera de lugar en una teoría que se propone funcionar para cualquier intérprete. Si decidimos aceptar esta dificultad, todavía resta el hecho de que el método de traducción deja que permanezca tácitamente y fuera del alcance de la teoría aquello que necesitamos conocer para poder interpretar nuestro propio lenguaje. Una teoría de la traducción
debe descubrir algún tipo de estructura dentro de las oraciones, pero no hay razón alguna para esperar que nos proporcione una idea de la forma en que los significados de las oraciones dependen de sus estructuras. Una teoría satisfactoria para interpretar las emisiones de un lenguaje, incluido el nuestro, revelará una estructura semántica significativa. Por ejemplo, que la interpretación de emisiones de oraciones complejas depende de la interpretación de oraciones más simples. Supóngase que a una teoría de la traducción fuéramos a agregarle una teoría satisfactoria de la interpretación para nuestro propio lenguaje. Así tendríamos exactamente lo que queremos, pero en una forma innecesariamente voluminosa. El manual de traducción produce mecánicamente, para cada oración del lenguaje a traducir, una oración en el lenguaje del traductor. La teoría de la interpretación da luego la interpretación de estas oraciones familiares. Está claro que la referencia al idioma materno es superflua. Es un intermediario no requerido entre la interpretación y el idioma extraño. Las únicas expresiones que tiene que mencionar una teoría de la interpretación son aquellas que pertenecen al lenguaje a ser interpretado. Puede entonces verse una teoría de la interpretación para un lenguaje objeto como el resultado de la fusión de una teoría de la interpretación para un lenguaje conocido que sea estructuralmente reveladora y de un sistema de traducción del lenguaje desconocido al conocido. La fusión hace que toda referencia al lenguaje conocido se vuelva ociosa. Cuando esta referencia se deja de lado, lo que queda es una teoría de la interpretación estructuralmente reveladora para el lenguaje objeto, apoyada, por supuesto, en palabras familiares. Contamos con estas teorías, a mi modo de ver, entre las teorías de la verdad del tipo que Tarski mostró por primera vez cómo producir. Lo que caracteriza a una teoría de la verdad del estilo de Tarski es que implica, para cada oración del lenguaje objeto, una oración de la forma. Es verdadera en el lenguaje objeto sí y solo sí. Las instancias de la forma, que llamaremos oraciones T, se obtienen al reemplazar S por una descripción canónica de S y P por una traducción de S. La noción semántica indefinida de importancia en la teoría es la de satisfacción, la cual relaciona oraciones, abiertas o cerradas, con secuencias infinitas de objetos, los cuales pueden considerarse como pertenecientes al rango de variables del lenguaje objeto. Los axiomas, que son finitos en número, son de dos tipos. Algunos dan las condiciones bajo las cuales una secuencia satisface una oración compleja en base a las condiciones de satisfacción de oraciones más simples. Otros dan las condiciones bajo las cuales se ven satisfechas las oraciones abiertas más simples. La verdad se define para las oraciones cerradas en términos de la noción de satisfacción. Una teoría recursiva como esta puede convertirse en una definición explícita según lineamientos familiares, tales como lo muestra Tarski, siempre que el lenguaje de la teoría contenga suficiente teoría de conjuntos. Pero no debemos preocuparnos por este paso adicional. Si los nombres propios y las expresiones funcionales son características irreductibles del lenguaje objeto, surgirán nuevas complicaciones. La cuestión se vuelve más engañosa en lo que respecta a los recursos deícticos. Tarski estaba interesado en los lenguajes formalizados que no contienen aspectos deícticos o demostrativos. Es así como pudo tratar a las oraciones como vehículos de la verdad. La extensión de la teoría a las emisiones es, en este caso, trivial. Pero los lenguajes naturales están indispensablemente repletos de rasgos deíticos, como los tiempos verbales, y entonces sus oraciones pueden variar su verdad según el tiempo y el hablante. El remedio es caracterizar la verdad para un lenguaje en relación a un tiempo y a un hablante. La extensión a las emisiones se hace nuevamente directa. Lo que sigue es una defensa del argumento de que una teoría de la verdad, modificada para su aplicación a un lenguaje natural, puede usarse como teoría de la interpretación. La defensa consistirá en intentos de responder a tres preguntas. 1. ¿Es razonable pensar que una teoría de la verdad del tipo descrito puede formularse para un lenguaje natural? 2. ¿Sería posible decir que tal teoría es correcta en base a la evidencia plausiblemente disponible para un intérprete sin conocimiento previo del lenguaje a ser interpretado? 3.
Si se supiera que la teoría es verdadera, ¿sería posible interpretar emisiones de hablantes del lenguaje? La primera pregunta está dirigida a la suposición de que puede darse una teoría de la verdad para un lenguaje natural. La segunda y tercera preguntas inquieren acerca de si una teoría así satisfaría las demás exigencias que hemos requerido de una teoría de la interpretación. 1. ¿Puede formularse una teoría de la verdad para un lenguaje natural? Nos resultaría útil para apreciar el problema considerar brevemente el caso en que un fragmento significativo de un lenguaje, más uno o dos predicados semánticos, se utiliza para enunciar su propia teoría de la verdad. De acuerdo con la convención T de Tarski, un test de la adecuación de una teoría consiste en que ella implique todas las oraciones T. En apariencia, este test no puede cumplirse sin asignar a las oraciones del lenguaje algo muy parecido a una forma cuantificacional estándar, y sin apelar en la teoría a una noción relacional de satisfacción. Pero lo que más impacta de las oraciones T es que, sea cual fuere la maquinaria que debe funcionar para producirlas, y sean cuales fueren los engranajes ontológicos que deben girar, al final una oración T enuncia las condiciones de verdad de una oración usando recursos que no son más ricos que, pues son iguales a aquellos de la oración misma. A menos que la oración original mencione mundos posibles, entidades intencionales, propiedades o proposiciones, el enunciado de sus condiciones de verdad no lo hace. No hay una manera igualmente simple de expresar una idea análoga respecto de un lenguaje extraño, sin apelar, como lo hace Tarski, a una noción inanalizada de traducción. Pero debemos ser capaces de hacer para otro lenguaje lo que hacemos para el nuestro. El problema con que nos toparemos será poder saber si lo estamos haciendo. La restricción que impone la exigencia de una teoría que satisfaga la convención T parece ser considerable. No se conoce hoy un método aceptado en general para tratar, dentro de esa restricción, con un espectro de problemas. Por ejemplo, oraciones que atribuyen actitudes, modalidades, enunciados causales generales, contrafácticos, adjetivos atributivos, cuantificadores como la mayoría y otros por el estilo. Por otra parte, se ve lo que para mí es un progreso bastante notable. Para mencionar algunos ejemplos, allí están los trabajos de Tyler Burch sobre los nombres propios y de Gilbert Harman sobre ought, de John Wallace sobre los términos masa y los comparativos, y mi propio trabajo sobre las atribuciones de actitudes y realizativos, sobre los adverbios, sucesos y enunciados causales singulares, y sobre la cita. Si nos inclinamos por ser pesimistas respecto de lo que queda por hacer, o por parte de lo que ya se ha hecho, deberíamos pensar en el magnífico logro de Frege al poner bajo control eso que Dumet llama generalidad múltiple. Frege no tenía en mente una teoría de la verdad en el sentido de Tarski, pero es obvio que persiguió y encontró estructurar de una clase para la cual puede establecerse una teoría de la verdad. La tarea de aplicar en detalle una teoría de la verdad a un lenguaje natural en la práctica se dividirá casi con certeza en dos etapas. En la primera etapa se caracterizará la verdad, no para todo el lenguaje, sino para una parte del lenguaje cuidadosamente seleccionada. Esta parte, si bien será sin duda gramaticalmente incómoda, contendrá una infinidad de oraciones que agotarán el poder expresivo del lenguaje todo. La segunda parte apareará cada una de las oraciones restantes a una o, en caso de ambigüedad, más de una de las oraciones para las cuales se ha caracterizado la verdad. Podemos considerar que las oraciones para las que es aplicable la primera etapa de la teoría dan la forma lógica o estructura profunda de todas las oraciones. 2. ¿Puede verificarse una teoría de la verdad mediante el recurso a la evidencia disponible antes del comienzo de la interpretación? La convención T dice que una teoría de la verdad es satisfactoria si genera una oración T para cada oración del lenguaje objeto. Basta con demostrar que una teoría de la verdad es empíricamente correcta,
Entonces, para verificar que las oraciones T son verdaderas, en la práctica, una muestra adecuada confirmará la teoría en un grado razonable. Las oraciones T solo mencionan las oraciones cerradas del lenguaje, por lo que la evidencia relevante puede consistir exclusivamente en hechos acerca de la conducta y actitudes de los hablantes en relación con las oraciones, sin duda por medio de emisiones. Desde luego, una teoría que funcione debe tratar a las oraciones como concatenaciones de expresiones de longitud menor que la oracional. Debe introducir nociones semánticas como satisfacción y referencia, y debe apelar a una ontología de secuencias y de objetos ordenados por las secuencias. Todo este aparato está considerado correctamente como una construcción teórica, fuera del alcance de la verificación directa. Ha cumplido su tarea solo bajo la condición de que implique resultados comprobables en forma de oraciones T, y éstas no hacen mención de la maquinaria. Una teoría de la verdad reconcilia de esta manera la exigencia de una teoría que articule la estructura gramática con la exigencia de una teoría que pueda ser probada solo por lo que dice acerca de las oraciones. En la obra de Tarski, las oraciones T son consideradas verdaderas, pues se presume que la rama derecha del bicondicional es una traducción de la oración para la cual se están dando condiciones de verdad. Pero no podemos presumir de antemano que la traducción correcta puede ser reconocida sin dominar antes la médula de la interpretación radical. Para las aplicaciones empíricas debemos abandonar la presunción. Lo que yo propongo es invertir la dirección de la explicación. Presumiendo la traducción, Tarski estaba en condiciones de definir la verdad. La presente idea consiste en tomar a la verdad como básica y extraer una explicación de la traducción o interpretación. Las ventajas, desde el punto de vista de la interpretación radical, son obvias. La verdad es una propiedad única que se fija o no se fija a las emisiones, mientras que cada emisión tiene su propia interpretación. Y la verdad tiene más amplitud para conectarse con actitudes más bien simples de los hablantes. No hay dificultad en reformular la convención T sin apelar al concepto de traducción. Una teoría aceptable de la verdad debe implicar, para cada oración S del objeto lenguaje, una oración de la forma S es verdadera si y solo si P, donde P se reemplaza por cualquier oración que sea verdadera si y solo si S lo es. Dada esta formulación, la teoría se pone a prueba mediante la evidencia de que las oraciones T son simplemente verdaderas. Hemos abandonado la idea de que también debemos decir si lo que reemplaza a P traduce a S. Podría parecer que no hay ninguna perspectiva de que, exigiendo tan poco de las oraciones T, emerja una teoría de la interpretación. Y desde luego que esto sería así si tomáramos a las oraciones T aisladamente. Pero la esperanza es que si aplicamos las restricciones formales y empíricas apropiadas sobre la teoría como un todo, las oraciones T individuales servirán efectivamente para producir interpretaciones. Todavía debemos decir qué evidencia está disponible para un intérprete. Evidencia, vemos ahora, de que las oraciones T son verdaderas. La evidencia no puede consistir en descripciones detalladas de las creencias e intenciones del hablante, dado que las atribuciones de actitudes, al menos cuando se requiere sutileza, exigen una teoría que deba descansar en una evidencia muy parecida a la de la interpretación. La interpretación de creencia y significado resulta evidente de esta manera. Un hablante sostiene que una oración es verdadera debido a lo que la oración en su lenguaje significa y debido a lo que él cree. Sabiendo que él toma a la oración por verdadera y conociendo el significado, podemos inferir su creencia. Dada suficiente información acerca de sus creencias, podemos tal vez inferir el significado. Pero la interpretación radical debe descansar en evidencia que no presuma un conocimiento de significados o un conocimiento detallado de creencias. Un buen punto de partida es la actitud de tomar a una oración por verdadera, de aceptarla como verdadera. Esto es, desde luego, una creencia, pero es una actitud única aplicable a todas las oraciones, y por lo tanto no requiere de nosotros que seamos capaces de hacer distinciones finamente discriminadas entre creencias.
es plausible considerar que un intérprete es capaz de identificar esta actitud antes de poder interpretar, dado que puede saber que una persona pretende expresar una verdad al emitir una oración sin tener la menor idea de qué verdad se trata. No es que la aserción sincera sea la única razón para suponer que una persona considera una oración como verdadera. Mentiras, órdenes, historias, ironía, si son detectadas como actitudes, pueden revelar si un hablante considera sus oraciones como verdaderas. No hay razón para descartar otras actitudes para con las oraciones, tales como desear su verdad, querer probar su verdad, creer que uno va a probar su verdad, y así por el estilo. Pero me inclino a pensar que toda evidencia de esta clase puede agruparse en términos de considerar a las oraciones como verdaderas. Supóngase, entonces, que la evidencia disponible consiste justamente en que los hablantes del lenguaje a ser interpretado sostienen que diversas oraciones son verdaderas en ciertos tiempos y bajo circunstancias especificadas. ¿Cómo puede emplearse esta evidencia para respaldar una teoría de la verdad? Por un lado, tenemos oraciones T de la forma. T es Regnet, es verdadero en alemán cuando está hablado por X en el tiempo T, sí y solo si está lloviendo cerca de X en T. Por el otro lado, tenemos la evidencia de la forma. E. Kurt pertenece a la comunidad de habla alemana y Kurt sostiene que es verdadero es Regnet el sábado al mediodía y está lloviendo cerca de Kurt el sábado al mediodía. Pienso que deberíamos considerar E como evidencia de que T es verdadera. Puesto que T es un condicional universalmente cuantificado, el primer paso sería reunir más evidencia para respaldar la afirmación de que GE, XT. Si X pertenece a la comunidad de habla alemana, luego X sostiene que es verdadero, es Regnet en T, si y solo si está lloviendo cerca de X en T. La apelación a una comunidad de habla simplifica la tarea sin suponer nada establecido. Los hablantes pertenecen a la misma comunidad de habla si las mismas teorías de interpretación dan resultados para ellos. La objeción obvia es que Kurt o cualquier otra persona puede estar equivocado respecto de si está lloviendo cerca de él. Y esto es desde ya una razón para no tomar E como evidencia concluyente para GE o para T. Y una razón para no pretender que generalizaciones como GE sean más que generalmente verdaderas. El método consiste más bien en obtener el mejor ajuste. Queremos una teoría que satisfaga las restricciones formales de una teoría de la verdad y que maximice el acuerdo en el sentido de hacer que Kurt y otros estén en lo cierto, hasta donde nosotros podamos discernirlo tan a menudo como sea posible. El concepto de maximización no puede tomarse aquí literalmente, puesto que las oraciones son infinitas en número y en todo caso, una vez que la teoría comienza a tomar forma, cobra sentido aceptar el error inteligible y admitir la relativa probabilidad de diversas clases de error. El proceso de conformación de una teoría de la verdad para una lengua nativa desconocida podría a grandes rasgos seguir los siguientes pasos. Primero buscamos la mejor manera de ajustar nuestra lógica, hasta el punto requerido para obtener una teoría que satisfaga la convención T en el nuevo lenguaje. Esto puede significar leer la estructura lógica de la teoría de cuantificación de primer orden, más la identidad dentro del lenguaje, no tomando las constantes lógicas una por una, sino tratando a esta gran porción de lógica como a una red que se instalará sobre el lenguaje en una única operación relámpago. La evidencia consiste aquí en clases de oraciones que siempre se consideran verdaderas o siempre se consideran falsas por casi todas las personas casi todo el tiempo, verdades lógicas potenciales, y en patrones de inferencia. El primer paso identifica predicados, términos singulares, cuantificadores, conectivos e identidad. En teoría, establece cuestiones de forma lógica. El segundo paso se concentra en oraciones con deíticos, aquellas oraciones que a veces consideradas verdaderas y a veces falsas de acuerdo con cambios descubribles en el mundo. Este paso, en conjunción con el primero, limita las posibilidades de interpretar predicados individuales. El último paso se ocupa de las oraciones restantes, aquellas para las cuales no hay un acuerdo uniforme,
o cuyo valor de verdad considerado no depende sistemáticamente de cambios en el medio ambiente. Este método pretende resolver el problema de las interdependencias de creencia y significado, tomando a la creencia como constante hasta donde sea posible, en tanto se resuelve el significado. Esto se consigue mediante la asignación de condiciones de verdad a oraciones extranjeras que hacen que los hablantes nativos tengan razón cuando es plausiblemente posible, por supuesto según nuestro propio punto de vista de lo que es correcto. El procedimiento lo justifica el hecho de que tanto el desacuerdo como el acuerdo son inteligibles solo dentro de un marco de amplio acuerdo. Aplicado al lenguaje, este principio significa: cuantas más oraciones convoquemos para aceptar o rechazar, a través o no de un medio de interpretación, mejor comprenderemos al resto, nos pongamos o no de acuerdo respecto de ellas. El consejo metodológico de interpretar en una forma que optimice el acuerdo no debe concebirse apoyado en una presunción caritativa acerca de la inteligencia humana que podría resultar falsa. Si no podemos encontrar una forma de interpretar que las emisiones y otras manifestaciones de la conducta de una criatura son reveladoras de un conjunto de creencias ampliamente consistentes y verdaderas, según nuestros propios patrones, no tenemos razones para considerar que esa criatura es racional, tiene creencias o dice algo. Aquí me gustaría insertar una observación acerca de la metodología de mi propuesta. En filosofía estamos acostumbrados a definiciones, análisis, reducciones. Por lo general, su intención es llevarnos de concepto. Llevamos de conceptos mejor comprendidos o claros o más básicos epistemológica u ontológicamente a otros que queremos comprender. El método que he sugerido no encaja en ninguna de esas categorías. He propuesto una relación más flexible entre los conceptos a ser iluminados y los relativamente más básicos. En el centro campea una teoría formal, una teoría de la verdad, la cual impone una estructura compleja sobre las oraciones que contienen las nociones primitivas de verdad y satisfacción. Estas nociones reciben aplicaciones por medio de la forma de la teoría y de la naturaleza de la evidencia. El resultado es una teoría parcialmente interpretada. La ventaja del método descansa no en su recurso libre a la noción de apoyo evidencial, sino en la idea de una teoría poderosa interpretada en el punto más ventajoso. Esto nos permite reconciliar la necesidad de una estructura semánticamente articulada con una teoría comprobable solamente a nivel oracional. El beneficio más sutil está en que una evidencia muy ligera en favor de cada uno de los instintos, en cada uno de los infinitos puntos potenciales, puede proporcionar ricos resultados, incluso con respecto a los puntos. Conociendo tan solo las condiciones bajo las cuales los hablantes consideran verdaderas a las oraciones, podemos extraer, dada una teoría satisfactoria, una interpretación de cada oración. Aún resta probar esta última afirmación. La teoría misma, en el mejor de los casos, da condiciones de verdad. Lo que necesitamos demostrar es que si una teoría así satisface las restricciones que hemos especificado, puede ser usada para producir interpretaciones. Tres. Si sabemos que una teoría de la verdad satisface los criterios formales y empíricos descritos, podemos Si sabemos que una teoría de la verdad satisface los criterios formales y empíricos descritos, ¿podemos interpretar emisiones del lenguaje para el cual ella es una teoría? Una teoría del lenguaje implica una oración T para cada oración del lenguaje, y una oración T da condiciones de verdad. Resulta tentador, por ello, decir simplemente que una teoría T da el significado de una oración. Por supuesto, no diríamos que lo hace nombrando o describiendo una entidad que es un significado, sino simplemente diciendo bajo qué condiciones una emisión de la oración es verdadera. Pero tras reflexionar, resulta claro que una oración T no da el significado de la oración a la cual concierne. La oración T
sí fija el valor de la verdad relativo a ciertas condiciones, pero no dice que la oración del lenguaje objeto sea verdadera porque las condiciones son válidas. Empero, si se hiciera tanto caso a los valores de verdad, la oración T para la nieve es blanca bien podría decir que esta es verdadera si y solo si el césped es verde, o 2 más 2 igual 4, como podría decir que es verdadera si y solo si la nieve es blanca. Podemos tener confianza, quizá, en que ninguna teoría satisfactoria de la verdad producirá oraciones T tan anómalas, pero esta confianza no nos da autorización para sacar más provecho de las oraciones T. Hay una jugada que podría parecer de utilidad y que consiste en afirmar que no es la oración T sola, sino la prueba canónica de una oración T la que nos permite interpretar la oración extraña. Dada una teoría de la verdad, una prueba canónica es fácil de construir, moviéndose, como lo hace, a través de una hilera de bicondicionales y requiriendo para su singularidad solamente decisiones ocasionales para gobernar la precedencia de izquierda o de derecha. La prueba efectivamente refleja la forma lógica que la teoría asigna a la oración, y por esto podría pensarse que revela algo acerca del significado. Pero de hecho no sabríamos más que antes acerca de cómo interpretar si todo lo que supiéramos fuera que una determinada secuencia de oraciones es la prueba para alguna teoría verdadera de una oración T particular. Una sugerencia final, en la misma línea de pensamiento, sería que podemos interpretar una oración particular siempre que conozcamos una teoría correcta de la verdad que trate del lenguaje de la oración. Pues entonces conocemos no solamente la oración T para la oración a ser interpretada, sino que también conocemos las oraciones T para todas las demás oraciones. Y, por supuesto, todas las pruebas. Luego, veríamos el papel de la oración en el lenguaje como un todo. Conoceríamos el rol de cada parte significativa de la oración y sabríamos acerca de las conexiones lógicas entre esta oración y otras. Si supiéramos que una oración T satisface la convención T de Tarski, sabríamos que es verdadera y podríamos usarla para interpretar una oración porque sabríamos que la rama derecha del bicondicional traduce la oración a ser interpretada. Nuestro problema actual emana del hecho de que en la interpretación radical no podemos suponer que una oración T satisface el criterio de traducción. Hemos estado dejando de lado, sin embargo, que ya proporcionamos un criterio alternativo. Este criterio consiste en que la totalidad de las oraciones T deberían ajustarse óptimamente, en el sentido descrito más atrás, a la evidencia acerca de las oraciones consideradas verdaderas por los hablantes nativos. La presente idea es que lo que Tarski daba directamente por supuesto para cada oración T puede ser extraído indirectamente mediante una restricción holística. Si esta restricción es adecuada, cada oración T producirá en efecto una interpretación aceptable. Una oración T de una teoría empírica de la verdad puede entonces emplearse para interpretar una oración siempre que conozcamos también la teoría que ella implica y que sepamos que es una teoría que satisface los criterios formales y empíricos. Pues si las restricciones son adecuadas, el rango de teorías aceptables será tal que cualquiera de ellas proporcionará alguna interpretación correcta para cada emisión potencial. Para ver cómo funcionaría esto, aceptemos por un momento la hipótesis absurda de que las restricciones reducen las teorías posibles a una, y ella implica la oración T previamente discutida. Entonces, nos vemos justificados al usar esta oración T para interpretar la emisión de Kurt de Es Regnet como su dicho de que está lloviendo. No parece probable, dada la naturaleza flexible de las restricciones, que todas las teorías aceptables vayan a ser idénticas. Cuando se haya incorporado toda la evidencia, todavía quedarán, tal como lo ha enfatizado Quine, los compromisos entre las creencias que nosotros atribuimos a un hablante y las interpretaciones que damos a sus palabras. Pero la indeterminación resultante no puede ser tan grande, a no ser porque toda teoría que supere las pruebas servirá para producir interpretaciones.